Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con David Gómez Álvarez y con Germán Petersen. Y bueno, pues además de que les vamos a hacer la invitación formal para que acompañen al observatorio a la presentación de este libro, hay dos temas de coyuntura el día de hoy que queremos abordar aquí en Ángulos. Uno tiene que ver con Enrique Alfaro. Mi compañero Víctor Chávez Ogazón recibió un pitazo, digamos, por parte de una fuente del gobierno del Estado que quería revelar el caso de que desde el gobierno del Estado se actuó efectivamente para promover la imagen de Enrique Alfaro, además de la imagen de Fernando Guzmán. Esta fuente, que trabaja en este momento en una empresa que fue, o más bien trabajó durante la campaña en una empresa que fue subcontratada a través de la Secretaría de Promoción Económica, la vimos al principio del programa, tenían un video y estuvieron recorriendo varios distritos, sobre todo la zona metropolitana de Guadalajara, para promover la imagen de Enrique Alfaro. Bueno, cuando se le busca a Enrique Alfaro para que dé su reacción a este asunto, él lo que dice es que va a demandar a Fernando Guzmán, porque en todo caso esta nota viene a comprobar lo que otros medios han venido publicando, también que es que se actuó desde el gobierno del Estado para promover la imagen de Fernando Guzmán y ahí hay un delito electoral. Bueno, vio la parte que le interesaba ver, la que le convenía ver, la otra parte no. Por la tarde manda una serie de tweets en las cuales descalifica Canal 44, aunque esta nota se difundió originalmente en Radio Universidad. Nosotros la retomamos precisamente por considerarla de valor periodístico y por supuesto que en este momento abrimos el espacio para que si Enrique Alfaro quiere venir a aclarar esta nota, puede venir a hacerlo como lo ha hecho en otras ocasiones durante la campaña y durante su paso por la alcaldía de Tlajomulco. Pero bueno, por lo pronto, ¿qué les parece lo que ahora se da a conocer en el sentido de que habría dos equipos, uno desde la Secretaría de Desarrollo Humano, que estaría promoviendo a Fernando Guzmán, y otro desde la Secretaría de Promoción Económica, subcontratando a una empresa que estaría promoviendo a Enrique Alfaro? Es decir, que había un doble juego en gobierno del Estado. Me parece, en primer sitio, una mala noticia para los jaliscienses. ¿Por qué? Porque independientemente de si un equipo mayoritario hizo campaña en favor de Alfaro o de Fernando Guzmán, o si el minoritario fue en favor de uno o del otro, independientemente de quién haya sido el más beneficiado o el menos beneficiado con esto, o si alguien fue beneficiado y el otro no, en absoluto, independientemente de eso, lo cierto es que no está habiendo los controles necesarios para que no se utilicen recursos públicos con fines electorales. Y eso creo que es importante, revisar nuestra legislación. No es un problema exclusivo de Jalisco, es un problema de alcances nacionales, que no hay cuidado en proteger los recursos públicos para propósitos públicos y se les da de manera a veces muy abierta y de manera a veces mucho más sutil usos electorales. Creo que es necesario que venga una reforma electoral, parte de una reforma política más amplia, que ponga candados, que ponga controles, que transparente mucho más estos recursos y sobre todo que imponga sanciones a los responsables. Aquí creo que es muy importante que todos los actores involucrados tengan apertura, tengan transparencia, aporten las pruebas que consideren convenientes, se diriman responsabilidades y se fijen sanciones, porque si no hay sanciones se va a reproducir y se va a replicar cuantas veces nos podamos imaginar. Claro, luego vimos, por ejemplo, lo que pasó con el IFE, que decía que el único que rebasó el tope de campaña fue Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad porque no les cuadraron contablemente las cuentas, y mientras que los otros tuvieron buenos contadores que reportaron solamente lo que tenían autorizado gastar, pues por eso no se les fijó una multa, ¿no? Así es, creo que el tema de la fiscalización de los gastos de campaña es un tema no resuelto, no acabado en este país. Y en efecto, lo único cierto, lo único definitivo de una reforma electoral es que no es definitiva. Tiene que venir una nueva reforma electoral, una nueva reforma política que siga añadiendo candados, lamentablemente, para evitar este tipo de prácticas, ya sea desde los partidos o ahora desde los gobiernos. Habría que investigar mucho más, pero sobre todo otorgarle muchas más facultades a los órganos electorales y a los órganos de Contraloría y de Transparencia para dar a conocer en el momento en que es importante este tipo de maniobras o de desvíos de recursos públicos. En el caso de la fiscalización de los gastos de campaña, fue muy claro y un poco reconocido entre todos los consejeros electorales y los propios partidos políticos que la diferencia entre los gastos de campaña que presentó el partido, que iba a ser sancionado y que finalmente no lo fue porque se retiró el dictamen, y los otros que fueron exonerados, o mejor dicho, que no tuvieron, digamos, ninguna falta que reclamarles, tiene que ver justamente por una contabilidad muy escrupulosa y en algunos casos maquillada de gastos de campaña. Entonces, en ese sentido, hay una ficción o por lo menos no hay una investigación suficientemente profunda de lo que está ocurriendo verdaderamente en las campañas. Y ese es un universo complejísimo donde se manejan muchísimos dineros públicos y que hay que abrir mucho más al escrutinio público. El otro gran universo es el de los gastos de gobierno,
en publicidad gubernamental, en comunicación social, en nómina y demás, donde ahí también hay que buscar reformas que impidan a los gobiernos de distintos órdenes desviar recursos públicos, empezando por tener más transparencia, por un servicio civil de carrera, donde los funcionarios no se vean bajo la amenaza de ser despedidos si no colaboran con el candidato oficialista o con algún indicado que les pidan que promuevan, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay todavía muchísimo que hacer porque es evidente que después de las elecciones es cuando surgen estos temas, cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya los tribunales fallaron y están los casos cerrados y cuando ya solamente son escándalo político para el anecdotario mexicano. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque, a ver, hoy, prácticamente a 8 meses de la elección, todavía no se cierra la fiscalización de la elección y sin embargo la elección ya fue calificada y ya hay ganadores y el último que va a tomar posesión es Aristóteles Sandoval, es decir, lo que venga en el dictamen de fiscalización no afecta a los resultados y tal vez sería parte de la reforma para amedrentar a los políticos que hagan este tipo de cosas, pues a que haya un castigo que incluso pusiera en riesgo su victoria si efectivamente incurrieron en prácticas que no están permitidas por la ley, ¿no? Sí, creo que tiene que haber más implicaciones de rebasar los topes de campaña, de desviar recursos públicos y no solamente una sanción que a veces queda en una sanción simbólica. Incluso debería ser mucho más drástica sobre las propias prerrogativas que reciben los partidos políticos y en algún caso, digamos, sancionar a quien fue ya electo diputado o lo que fuera. Oye, David, tú que eres experto en materia electoral, te quería preguntar en términos de tiempo. Hoy Enrique Alfaro dice, voy a demandar a Fernando Guzmán porque esto que saca Canal 44, que insisto, la parte que le conviene la ve y la cree y la parte que no, demuestra que se utilizaron recursos públicos del gobierno del Estado a su favor. ¿Procede hoy una demanda, por ejemplo, en la FEPADE por algún delito electoral? Hoy, 8 meses después de la elección. Sí, desde luego que sí, siguen abiertos esos expedientes y hay dos vías, no solamente la de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sino la propia Procuraduría y la Contraloría del Estado, porque son recursos públicos. Es decir, aquí hay desvío y delito electoral, las dos cosas. Y en ese sentido no han proscrito, pero las implicaciones de anular un triunfo o alguna cuestión de ese tipo, eso sí está fuera de alcance, porque la legislación mexicana no lo permite ni ahora ni antes. Es decir, no hay una implicación fatal a un rebase de tope de campañas, a una cuestión de ese tipo. Lo más grave que se ha sancionado es el famoso Pemex Gate hace una década, que implicó básicamente una multa enorme al partido político, pero no tuvo ninguna repercusión con las autoridades electas emanadas de ese partido político. Que es lo que debería de suceder. Bueno, ya no alcanzamos a comentar el otro caso, lo comentaremos seguramente el miércoles, que es el de la vida privada, que se vuelve un escándalo público de un gobernante electo, en este caso Aristóteles Sandoval, pero bueno, lo comentaremos en las próximas ediciones de Ángulos. Por lo pronto, la invitación está hecha, martes 8 de la noche. Mañana martes 19 de febrero a las 8 de la noche vamos a presentar el libro. Traemos un cartel de lujo de invitados de la Ciudad de México, de varios think tanks, organizaciones de la sociedad civil que van a estar con nosotros, de CIDAC, de Fundar, de Alternativas y Capacidades, de Fundación Avina Internacional y un invitado local de lujo que es Luis F. Aguilar de Políticas Públicas. De modo que estamos de manteles largos. Además de la presentación del libro, vamos a inaugurar una exposición de las infografías en gran formato, que son, digamos, uno de los productos más emblemáticos, más solicitados del observatorio, y por supuesto vamos a ofrecer un pequeño brindis porque cumplimos 2 años de trabajo, Ricardo, en Jalisco. ¿Cómo vamos? Muy bien. La dirección López Cotilla 1238. 1238 de López Cotilla en la Colonia Americana. Ahí los esperan a las 8 de la noche. Y los primeros 3 tweets que entren a Salazar GDL, les regalamos con mucho gusto una copia de este libro. Nos vamos. Gracias, pásenla muy bien. Gracias, David. Gracias, Germán. Gracias.